El mundo no está dividido entre buenos y malos. Está dividido entre quienes mueven las piezas y quienes son movidos. Lo has sentido desde siempre, aunque nadie te lo dijo con claridad. Entras a una habitación y algo invisible ocurre. Estás presente, pero no eres visto. Hablas, pero tu voz no pesa. Mientras tanto, otras personas, sin levantar el tono, sin esforzarse demasiado, parecen absorber la atención del lugar. Las miradas se orientan hacia ellos. Las oportunidades los encuentran. El respeto se les entrega sin que lo pidan. Y tú haces todo bien. Trabajas más duro. Eres correcto. Eres educado. Intentas ser competente, incluso admirable. Pero aún así, algo no encaja. Algo no llega. Y en el silencio de tu mente aparece la pregunta que duele más que cualquier rechazo. ¿Por qué no es suficiente? ¿Por qué el talento no basta? ¿Por qué la bondad no es recompensada? La respuesta no es agradable. Y por eso casi nadie se atreve a decirla en voz alta. La sociedad prefiere adornarla, suavizarla, esconderla bajo discursos cómodos. Pero aquí va, sin anestesia. El poder no responde a tus intenciones. Responde a tu utilidad. El poder no se conmueve por lo que sientes. No se impresiona por lo mucho que te esfuerzas. El poder solo reconoce una cosa: palanca, influencia, ventaja, leverage. Durante años has intentado acercarte a personas influyentes desde el lugar equivocado. Has querido agradar. Has querido conectar desde la simpatía, desde la amistad, desde el soy buena persona. Pero las personas poderosas no necesitan más amigos. Ya los tienen. No necesitan aprobación mutua. Necesitan algo mucho más concreto. Necesitan activos. Necesitan reflejos. Necesitan protección. Si quieres entrar en los espacios donde se toman las decisiones reales, hay una parte de ti que debe morir. La parte que busca validación. La parte que pide permiso para existir. La parte que espera ser elegido. Hace más de 500 años, Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe. No como un manual para villanos, sino como un retrato crudo de la realidad humana. Él entendió algo que sigue siendo incómodo hoy. En su núcleo más profundo, el ser humano se mueve por interés propio, miedo y vanidad. Ignora eso, y siempre serás una pieza. Compréndelo, y te conviertes en la mano que mueve el tablero. En los próximos minutos vamos a desmontar una de las mentiras más peligrosas que te han contado: la idea romántica del networking. Vamos a explorar 13 leyes implacables de conexión, inspiradas en la psicología del poder. No son consejos amables. No son trucos sociales. Son armas psicológicas. Cuando termines de escucharlas, no volverás a mirar a una persona poderosa como alguien superior. La verás como lo que realmente es: un sistema, un patrón, un rompecabezas. Y tú tendrás la llave. Pero hay una advertencia que debo hacerte ahora. Una vez que ves los hilos, no puedes volver a ser una marioneta. La mayoría fracasa porque se acerca al poder con la mano extendida, suplicando, aunque no lo diga, esperando aprobación. Creen que conectar es ser uno mismo. Esa frase suena bien, pero es una trampa. Ser tú mismo es un lujo reservado para quienes ya están arriba. Para quienes escalan, la conexión no es autenticidad ingenua. Es adaptación estratégica. Es convertirte en lo que el otro necesita ver, hasta que estés tan integrado en su mundo que no pueda funcionar sin ti. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cómo juegas este juego sin perderte a ti mismo? ¿Cómo influyes sin arrastrarte? ¿Cómo manipulas percepciones sin convertirte en un sirviente? La respuesta está en un concepto psicológico que pocos comprenden: el vacío. Pero para entender el vacío, primero debes entender las leyes. Empecemos. Ley 1. Nunca eclipses al maestro. El primer error que cometes es querer impresionar. Conoces a alguien influyente y tu ego toma el control. Quieres demostrar que eres brillante, capaz, informado. Crees que eso genera respeto. No lo hace. Genera amenaza. Las personas poderosas suelen ser más frágiles de lo que aparentan. Su identidad está construida sobre ser los más listos, los más visionarios, los más fuertes del lugar. Si llegas brillando demasiado, no te perciben como un aliado. Te perciben como un riesgo. Maquiavelo lo advirtió con claridad: parecer superior a tus superiores es peligroso. No porque seas incompetente, sino porque despierta su instinto de supervivencia. Y cuando eso ocurre, no te atacan de frente. Te entierran en silencio. Entonces,
¿Cuál es la estrategia? Bajar la luz. Hacerlos brillar a ellos. Cuando aportes una idea, preséntala como una extensión de su visión. Haz preguntas que les permitan llegar a la conclusión. Alimenta su vanidad. No es debilidad. Es camuflaje. Cuando se sienten superiores, bajan la guardia. Cuando bajan la guardia, te dejan entrar. Mientras ellos admiran su propio reflejo, tú observas. Aprendes sus patrones. Detectas sus miedos. Aseguras tu posición. Ellos se quedan con el crédito. Tú te quedas con la influencia. Ley 2. Oculta tus intenciones. Un hombre predecible es un hombre controlable. Si sé lo que quieres, sé cómo usarte. Si deseas dinero, puedo comprarte. Si deseas elogios, puedo halagarte. La mayoría lleva sus deseos escritos en la cara. Se acercan al poder con la mirada suplicante que grita, necesito algo de ti. Eso huele a desesperación. Y la desesperación repele. Para conectar con el poder, debes volverte ilegible. Un enigma. No reveles tu objetivo. Habla de arte, de ideas, de experiencias, de intereses humanos. Haz que se pregunten por qué estás ahí. El misterio genera atracción. Cuando no pueden descifrarte, empiezan a proyectar en ti. Empiezan a perseguirte para resolver el acertijo. Sé amable. Sé cálido. Sé encantador. Pero guarda tu ambición en una caja cerrada. Cuanto menos sepan de tus motivos, más control tienes sobre el juego. Ley 3. Apela al interés propio, nunca a la compasión. Aquí mueren los bien intencionados. Necesitas ayuda, una oportunidad, un mentor. Entonces cuentas tu historia. Hablas de tus sacrificios, de lo mucho que mereces una chance. Escuchan, y no hacen nada. ¿Por qué? Porque la compasión cansa. El poder está saturado de pedidos. Si ayudaran a todos los que lo merecen, colapsarían. La regla es simple. Es mejor ser necesario que ser querido. No pidas favores. Ofrece alianzas. Descubre que les duele, que necesitan, qué problema no logran resolver. Y cuando hables, no menciones tus carencias. Habla de sus intereses. Ahí dejas de ser un mendigo. Te conviertes en socio. El interés propio es el único idioma universal. Apréndelo, y las puertas se abren. Ley 4. El arte de la ausencia estratégica. Vivimos en una era de disponibilidad excesiva. Respondes mensajes al instante. Dices que sí a todo. Siempre estás ahí. Crees que eso demuestra compromiso, pero en realidad comunica lo contrario. Bajo valor. Las mismas leyes que rigen la economía rigen las relaciones humanas. Lo abundante pierde valor. Lo escaso lo gana. Las personas poderosas respetan el tiempo porque es lo único que no pueden comprar. Cuando regalas el tuyo sin límites, les estás diciendo que no vale nada. Maquiavelo sabía que un príncipe demasiado visible se vuelve común. Por eso, aprender a retirarte es vital. Cuando estés presente, estálo por completo. Escucha, mira, haz sentir al otro importante. Y luego, desaparece. No contestes siempre al primer llamado. No estés disponible para cualquier cita. Ten una vida. Ten una misión. Un calendario que no gire alrededor de ellos. Esto genera dos efectos. Primero, demuestras que tienes opciones. Segundo, dejas un espacio mental. Un vacío. Empiezan a preguntarse dónde estás, qué haces, con quién hablas. Tu ausencia ocupa lugar en su mente. Y cuando regresas, tu presencia se siente como un privilegio, no como una obligación. La distancia bien usada genera respeto. Ley 5. El espejo de Narciso. Todos están enamorados de sí mismos. Incluso quienes aparentan humildad. Todos desean ser comprendidos, confirmados, validados en su visión del mundo. La mayoría intenta conectar hablando de sí misma. Eso es ruido. Si quieres acceder al poder, conviértete en un espejo. Refleja al otro, pero ligeramente mejorado. Si es directo y rápido, acelera tu ritmo. Si es pausado y reflexivo, desacelera. Imita su lenguaje, sus metáforas, su postura. No es imitación superficial. Es sincronía neurológica. El subconsciente detecta similitud y la traduce como confianza. Es como yo. Entonces puedo confiar. No los desafíes. Confírmalos. Haz que, al mirarte, vean la mejor versión de sí mismos. Esa sensación crea dependencia emocional. Se acostumbran a cómo los haces sentir. Y empiezan a buscarte. Ley 6.
Conviértete en guardián de la información. Antes, la tierra era poder. Hoy, lo es la información. Pero no cualquier información, la que no circula. Las personas poderosas viven aisladas, rodeadas de aduladores. Carecen de verdad. Si puedes ofrecerles inteligencia real, te vuelves indispensable. No seas chismoso. Sé estratega. Lleva datos que protejan, alerten o den ventaja. Nunca reveles todas tus fuentes. Mantén el monopolio. Si pueden obtener la información sin ti, dejan de necesitarte. Quien controla el flujo, controla la relación. Ley 7. El enemigo útil. Nada une más que un adversario compartido. Si odian lo mismo, sienten pertenencia. Descubre que los frustra, que detestan, que consideran mediocridad. Y alinéate con esa visión. No desde la queja vacía, sino desde una indignación justa. Nosotros contra el caos. Así se forja lealtad. Así nace el nosotros. Ley 8. Juega con su fantasía. Las personas no viven en la realidad, viven en la historia que cuentan sobre sí mismas. El ejecutivo duro quiere verse como mentor. El artista caótico, como genio disciplinado. El líder inseguro, como salvador. Tu tarea es identificar esa fantasía y ocupar el papel correcto. Si quieres ser maestro, sé alumno. Si quieres ser rey, sé caballero. No los obligues a enfrentar su verdad. Eso duele. Sostén su ilusión, y te protegerán, porque sin ti, esa historia se cae. El poder es teatro. Aprende el guión. Ley 9. Alquimia emocional. El poder vive bajo presión constante. La mayoría añade caos. Tú debes restarlo. Cuando estén alterados, mantén la calma. Cuando ardan, enfría el ambiente. Transforma ansiedad en claridad. 3 palabras crean adicción. Está resuelto. Te conviertes en refugio, en silencio, en estabilidad. Y quien da paz, aumenta su valor. Ley 10. Asume la forma del agua. La rigidez rompe. La flexibilidad sobrevive. No te aferres a una identidad fija. Adáptate. A veces lidera. A veces sigue. Cambia de forma según el entorno. Quien no tiene forma, no puede ser golpeado. Vístete como ellos. Habla como ellos. Elimina fricción. El mejor espía es el que parece nativo. Ley 11. Crea dependencia. Si pueden reemplazarte fácilmente, estás en peligro. Hazte necesario. Domina lo que ellos odian hacer. Sé el puente hacia algo que no pueden perder. No enseñes todos tus secretos. Mantén tu valor complejo. Cuando dependan de tu presencia para su tranquilidad, tienes poder real. La meta es que piensen, ¿qué harías sin él, sin ella? Ahí dejaste de ser opción. Eres órgano vital. Ley 12. Controla las opciones. El verdadero poder no ordena. Diseña el menú. Ofrece elecciones limitadas. Dirige la lógica. Haz que la opción que deseas sea la más sensata. Ellos deciden. Tú construiste el camino. Ley 13. Autonomía radical. Y aquí está la paradoja final. Para conectar con el poder, no debes necesitarlo. Quien puede irse, manda. Cultiva tu propio reino, aunque sea pequeño. Tu código, tu visión, tu capacidad de decir no. La seguridad interna se nota. Cambia tu postura, tu voz, tu mirada. El poder reconoce poder. Y ahora dime algo, solo una vez, sé honesto. ¿Cuántas veces intentaste agradar, cuando en realidad debías posicionarte? Respira. Deja que estas leyes se asienten. Esto no es frialdad, es lucidez. El mundo no fue construido con ingenuidad, sino con comprensión profunda de la naturaleza humana. Puedes seguir creyendo que debería ser distinto, o puedes aprender a jugar. Maquiavelo no fue malvado. Fue honesto. Miró al abismo sin parpadear. Y cuando entiendes el juego, dejas de ser invisible. Cuando estas leyes empiezan a asentarse dentro de ti, ocurre algo silencioso pero profundo. La manera en que entras a una habitación cambia. Tu cuerpo ya no se adelanta pidiendo permiso. Tu mirada deja de bajar. Tu presencia se vuelve más pesada, más estable. No porque te sientas superior, sino porque ya no te sientes inferior. Aquí es donde la mayoría se detiene. Entienden las reglas, pero no se atreven a aplicarlas. Porque aplicar estas leyes exige algo incómodo. Aceptar que el mundo no funciona como nos enseñaron que debería funcionar. Nos dijeron que el esfuerzo siempre sería visto, que la bondad sería recompensada,
que el talento hablaría por sí solo. Pero el poder no escucha susurros. El poder responde a señales. Y si has vivido sintiéndote invisible, no es porque no valgas. Es porque nunca te enseñaron a emitir las señales correctas. Aquí es donde entramos al territorio del vacío. El vacío no es ausencia de valor. Es ausencia de necesidad. Es el espacio interno donde ya no mendigas atención, aprobación y reconocimiento. Y ese espacio inquieta, atrae, descoloca. Las personas poderosas están rodeadas de gente llena de ruido, demandas, urgencias, expectativas. Cuando se cruzan con alguien que no necesita nada inmediato, que no presiona, que no se explica de más, sienten algo poco común: curiosidad. El vacío genera gravedad. Y ahora entiendes por qué la autonomía radical no es la última ley por casualidad. Es el cimiento invisible que sostiene a todas las demás. Sin ella, las leyes se convierten en actuación. Con ella, se vuelve naturaleza. Volvamos un momento a una verdad que suele doler. La mayoría de las personas poderosas no confían en casi nadie. No porque sean malas, sino porque han sido usadas, aduladas, traicionadas. Han aprendido que cada sonrisa suele esconder una agenda. Por eso, quien no muestra su agenda destaca. Quien no pide, intriga. Quien no suplica, impone. Quien puede retirarse, manda. Aquí aparece una distinción clave que casi nadie comprende. No estás tratando de gustar. Estás creando estabilidad. El poder no se apega a personas agradables. Se apega a estructuras confiables. Por eso, cuando aplicas estas leyes, dejas de ser percibido como individuo aislado y empiezas a ser visto como parte del sistema, como alguien que encaja, que suma, que no desestabiliza. Y hay algo más profundo aún. Cuando dominas el arte de no eclipsar, de ocultar intenciones, de apelar al interés propio, de manejar la presencia y la ausencia, de reflejar, de informar, de compartir enemigos, de sostener fantasías, de regular emociones, de adaptarte, de crear dependencia, de controlar opciones y de caminar con autonomía, ocurre una inversión de roles. Ya no eres tú quien busca entrar. Empiezan a abrirte la puerta. Empiezan a consultarte, a preguntarte qué piensas, a incluirte sin que lo pidas. Y aquí es donde debes tener cuidado. Porque el mayor error no es querer poder. El mayor error es embriagarte cuando empieza a llegar. El poder prueba, observa, tienta, y cuando percibe desesperación, retira la mano. Por eso el vacío debe mantenerse incluso cuando ya estás dentro. Especialmente cuando ya estás dentro. Muchos llegan al umbral y lo arruinan. Empiezan a hablar de más, a demostrar, a imponer. Olvidan que el acceso se conserva con la misma disciplina con la que se obtuvo. Recuerda esto: el silencio estratégico vale más que cualquier discurso brillante. Cuando no reaccionas, desconciertas. Cuando no te explicas, elevas tu estatus. Cuando no compites, te colocas por encima del juego. Las personas verdaderamente influyentes no luchan por atención. La atraen por contraste. Ahora, detente un segundo y obsérvate. ¿Dónde sueles fallar? En querer impresionar demasiado. En explicar tus planes antes de tiempo. En pedir en lugar de ofrecer. En estar siempre disponible. No respondas en voz alta. Respóndete con honestidad. Ese punto débil no es un defecto. Es una puerta. Porque cuando identificas dónde pierdes poder, sabes exactamente dónde recuperarlo. Aquí hay algo que casi nadie te dice. Estas leyes no te convierten en alguien falso. Te vuelven consciente. La falsedad nace cuando actúas desde el miedo. La estrategia nace cuando actúas desde la elección. Y sí, estas leyes son frías y se usan sin conciencia. Pero en manos de alguien íntegro, se convierten en herramientas de equilibrio. El mundo no es justo, pero puede ser comprensible. Y cuando comprendes, dejas de ser víctima. Empiezas a notar cómo quienes parecen naturalmente carismáticos, no lo son por azar. Emiten señales claras. Mantienen control emocional. No persiguen. No explican. No se rebajan. Y tú puedes aprenderlo. No copiando su personalidad, sino entendiendo el mecanismo. Porque el poder no es un don. Es una dinámica. Y las dinámicas se estudian. Se entrenan. Se dominan. Si llegaste hasta aquí, hay algo que ya cambió en ti. Aunque sea sutil. Una incomodidad. Una lucidez nueva. Una sensación de que algo encaja.
Eso es despertar del piloto automático. El mundo está diseñado para que sigas siendo predecible, para que reacciones igual que todos, para que sigas siendo una pieza fácil de mover. Pero si empiezas a aplicar incluso una de estas leyes con constancia, el tablero responde. Las miradas duran un segundo más. Las conversaciones cambian de tono. Las puertas que antes estaban cerradas, dejan de estarlo. Y aquí va una pregunta, solo una, para que la lleves contigo. ¿Estás dispuesto a ser malinterpretado por un tiempo, a cambio de dejar de ser invisible para siempre? No respondas ahora. Déjala trabajar en silencio, porque lo que viene después no trata de técnicas externas, sino de disciplina interna, de sostener el vacío sin llenarlo con ego, de caminar con firmeza sin endurecerte. Hay un punto en este proceso que casi nadie anticipa, un punto incómodo, silencioso, donde empiezas a notar algo inquietante. El mundo responde distinto cuando tú cambias, pero no siempre responde con aplausos. Al principio, algunos se confunden, otros se incomodan, incluso hay quienes se molestan, porque cuando dejas de comportarte como pieza, alteras el equilibrio de quienes se benefician del tablero tal como está. Este es el precio de la lucidez. Cuando ya no te explicas de más, quien vivía de tus justificaciones se queda sin control. Cuando ya no persigues, quien se alimentaba de tu necesidad se siente inseguro. Cuando ya no reaccionas, quien provocaba pierde poder. Por eso, dominar estas leyes no es solo entenderlas, es sostenerlas bajo presión. La verdadera prueba no ocurre cuando todo va bien. Ocurre cuando te provocan, cuando te ignoran a propósito, cuando intentan hacerte dudar de tu lugar. Y aquí es donde entra una disciplina fundamental, la regulación del impulso. El poder no pertenece a quien reacciona más rápido. Pertenece a quien decide si reacciona. Cada vez que te apresuras a responder, a defenderte, a aclarar, estás entregando información. Estás mostrando dónde te duele. Y el poder siempre observa dónde tocar. Por eso, el silencio no es pasividad. Es cálculo. Cuando alguien te lanza una provocación y tú no la tomas, ocurre algo interesante. La atención vuelve a ellos. Se preguntan si fallaron, si exageraron, si no te afectaron. Y en esa duda, tú ganas terreno. Recuerda esto. Quien controla el ritmo, controla la interacción. Las personas influyentes hablan despacio. Pausan. Miran. No porque no tengan nada que decir, sino porque saben que el tiempo es un instrumento de dominación. Ahora bien, hay otro error común cuando empiezas a entender el juego. Creer que todo es manipulación externa. Que se trata solo de técnicas sociales. Eso es una ilusión peligrosa. Si por dentro sigues necesitando validación, las leyes se caen. Si por dentro sigues temiendo el rechazo, el vacío se llena de ansiedad. Si por dentro sigues buscando aprobación, tarde o temprano te traicionas. Por eso, el verdadero trabajo es interno. La autonomía radical no es arrogancia. Es independencia emocional. Es saber quién eres aunque nadie lo confirme. Es poder retirarte sin sentir que te desintegras. Y esto cambia por completo tu energía. Las personas lo perciben sin saber explicarlo. No es lo que dices. Es cómo estás. No es tu discurso. Es tu postura interna. Alguien autónomo no invade. No presiona. No ruega. Y por eso mismo, genera respeto. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas no quieren poder. Quieren seguridad. Y confunden una cosa con la otra. El poder exige soledad temporal. Exige tolerar el malentendido. Exige renunciar a ser querido por todos. Si necesitas gustar, serás manipulable. Si necesitas aprobación, serás predecible. Si necesitas pertenecer, aceptarás migajas. Por eso, el vacío no se llena con técnica. Se cultiva con carácter. Y ahora observa algo más profundo. Las personas verdaderamente influyentes no siempre son las más visibles. Muchas veces operan en silencio. No lideran desde el centro del escenario, sino desde los márgenes estratégicos. No necesitan anunciar su autoridad. La ejercen a través de estructuras, decisiones, flujos de información. Cuando entiendes esto, dejas de competir por protagonismo. Empiezas a competir por posición. La posición correcta te da poder sin desgaste. El protagonismo te da visibilidad y enemigos. Y aquí entra una distinción crucial. El poder real no se exhibe. Se siente. Cuando alguien entra a una sala y todos ajustan su comportamiento, aunque no sepan por qué.
ahí hay poder. Cuando alguien habla poco y aún así todos escuchan, ahí hay poder. Cuando alguien puede retirarse sin explicaciones y sigue siendo relevante, ahí hay poder. No confundas ruido con influencia. Ahora bien, aplicar estas leyes no significa volverte frío, desconectado o inhumano. Significa volverte selectivo. Elegir cuándo abrirte y con quién. La vulnerabilidad sin posición es debilidad. La vulnerabilidad con posición es liderazgo. Por eso, no entregues acceso a cualquiera. No compartas tu visión con quien no ha demostrado lealtad. No expongas tus planes en espacios donde no controlas el marco. El poder cuida su núcleo. Y tú también debes hacerlo. Hay algo más que debes saber. Una vez que dejas de ser una pieza, el sistema intentará devolverte a tu lugar anterior. A través de culpa, de presión social, de etiquetas. Te llamarán frío, calculador, distante. Ya no eres como antes. Y tendrán razón. Porque antes reaccionabas. Antes explicabas. Antes perseguías. Ahora eliges. No necesitas corregir la narrativa de nadie. Quien te entiende, no necesita explicación. Quien no, nunca la aceptaría. El silencio vuelve a ser tu aliado. Y en medio de todo esto, ocurre algo paradójico. Empiezas a sentir más calma, menos ansiedad, menos urgencia, porque ya no estás luchando por ser visto. Estás ocupado siendo sólido. La solidez no grita, no corre, no se justifica, permanece. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es un juego rápido. Es una práctica diaria, una forma distinta de habitar el mundo. Cada interacción es un entrenamiento. Cada silencio es una elección. Cada retirada a tiempo es una victoria invisible. Y ahora te pregunto algo, solo una vez más, sin necesidad de responder en voz alta. ¿Estás dispuesto a sostener tu centro, incluso cuando nadie aplauda? Porque lo que viene después no es teoría. Es integración. Es vivir estas leyes sin pensarlas. Es convertirte en alguien que no necesita demostrar poder, porque lo irradia. Llega un momento en el que estas leyes dejan de sentirse como herramientas externas y empiezan a integrarse en tu forma de estar en el mundo. Ya no piensas, ahora debo aplicar esto. Simplemente actúas distinto. Te mueves distinto. Respondes distinto. Y eso es precisamente lo que más desconcierta a los demás. Porque la mayoría vive en automático. La mayoría reacciona desde la emoción inmediata, desde la necesidad de aprobación, desde el miedo a perder. Cuando tú sales de ese patrón, rompes la previsibilidad. Y lo impredecible siempre tiene ventaja. Aquí es donde el poder deja de ser algo que persigues, y se convierte en algo que emerge. Empiezas a notar que no todos merecen acceso a ti, que no todas las conversaciones deben ser profundas, que no todas las batallas deben pelearse, y, sobre todo, que no todo silencio necesita ser llenado. Antes, el silencio te incomodaba. Ahora, lo usas. Antes, la pausa te hacía sentir inseguro. Ahora, la conviertes en autoridad. Porque el silencio bien colocado obliga al otro a revelarse, a explicarse, a justificarse, mientras tú observas. Y aquí ocurre algo fundamental. Empiezas a ver a las personas con más claridad. No como ídolos, no como amenazas, sino como seres humanos con patrones, miedos, deseos y contradicciones. Eso te devuelve el centro. Cuando dejas de idealizar, dejas de empequeñecerte. Te das cuenta de que muchos de los que parecen seguros en realidad están protegiendo una identidad frágil. Que muchos de los que mandan viven aterrados de perder control. Y que muchos de los que intimidan lo hacen porque no saben sostener silencio. Esta comprensión no te vuelve arrogante. Te vuelve preciso. Sabes cuándo avanzar. Sabes cuándo retroceder. Sabes cuándo esperar. Y la espera, bien entendida, es una forma avanzada de dominio. Aquí aparece una verdad que casi nadie acepta. No todo poder se ejerce haciendo. Mucho poder se ejerce no haciendo. No respondiendo. No reaccionando. No entrando en dinámicas que no te benefician. La persona que puede retirarse sin resentimiento es peligrosa. La persona que no necesita ganar cada intercambio es poderosa. Porque su identidad no está en juego en cada conversación. Y eso se siente. Los demás lo perciben como aplomo. Como seguridad. Como algo difícil de nombrar pero imposible de ignorar. Ahora bien, hay una trampa sutil en esta etapa. Creer que ya llegaste. Creer que ya dominas el juego.
Ese pensamiento es el inicio de la caída. El poder no es un estado permanente. Es una relación dinámica. Se mantiene con atención, con autocontrol, con conciencia constante. El ego quiere apropiarse de estas leyes. Quiere decir, mira lo que soy ahora. Pero en el momento en que buscas demostrarlo, lo pierdes. El verdadero poder no necesita testigos. Por eso, quienes duran no son los más brillantes, sino los más estables. Los que no se intoxican con su propia imagen. Los que recuerdan que estas leyes no son para aplastar, sino para no ser aplastados. Aquí es importante hacer una aclaración honesta. Entender el poder no te obliga a usarlo de forma cruel, pero ignorarlo te expone a que otros lo usen contra ti. Estas leyes no te convierten en depredador. Te convierten en alguien que ya no camina desarmado. Y eso cambia tu relación con todo. Con el trabajo, con la autoridad, con las relaciones, contigo mismo. Empiezas a elegir mejor dónde invertir tu energía, a quién escuchar, a quién ignorar, a quién acercarte, y de quién alejarte sin conflicto. Te vuelves menos reactivo y más selectivo. Y la selectividad es una forma silenciosa de respeto propio. Ya no necesitas convencer. Ya no necesitas justificar. Ya no necesitas ganar discusiones. Necesitas coherencia interna. Porque cuando estás alineado por dentro, el exterior se acomoda. No siempre rápido, no siempre sin fricción, pero de forma consistente. Y aquí hay algo que pocos admiten. El poder verdadero no siempre se siente bien al inicio. A veces se siente solitario. A veces se siente frío. A veces se siente como ir contra corriente. Pero esa incomodidad es señal de crecimiento. El viejo tú buscaba pertenecer. El nuevo tú elige posicionarse. Y esa elección redefine tu destino. Si miras atrás, notarás que ya no eres la misma persona que entró a esta reflexión. Algo se ha reacomodado. Quizá no puedas ponerlo en palabras, pero lo sientes. Menos urgencia, más claridad, más control interno. Eso es integración. Y ahora solo queda una cosa: cerrar el círculo. Entender para qué sirve todo esto, más allá del estatus, más allá de la influencia, más allá del juego externo. Porque si el poder no se orienta, se vuelve vacío. Y si el vacío no se comprende, se vuelve destructivo. Eso es lo que nos lleva al final, a la última parte, donde todo encaja. Todo esto, si lo miras con honestidad, no trata realmente de dominar a otros. Trata de dejar de ser dominado. Trata de salir del papel que te asignaron sin preguntarte si querías interpretarlo. Durante años, quizá viviste esperando señales externas para sentirte válido. Un reconocimiento, una oportunidad, una mirada que confirmara que estabas en el camino correcto. Y esa espera te mantuvo estático, aunque por fuera pareciera que avanzabas. El poder, cuando se comprende de verdad, no llega como un aplauso. Llega como una decisión interna, silenciosa, irreversible. La decisión de no volver a traicionarte por encajar. La decisión de no mendigar atención. La decisión de no regalar tu centro a cambio de aprobación momentánea. Cuando tomas esa decisión, algo se ordena. Empiezas a vivir desde adentro hacia afuera. Ya no reaccionas para ser aceptado. Actúas porque es coherente con tu código. Y ese código, aunque nadie lo vea, se siente, se transmite, se impone sin palabras. Aquí está la gran paradoja. Cuanto menos necesitas controlar a otros, más influencia tienes. Porque el control externo nace del miedo. Y el miedo siempre se filtra. La calma, en cambio, es contagiosa. Las personas poderosas, las verdaderamente influyentes, buscan eso sin saberlo. Buscan estabilidad. Buscan a alguien que no se derrumbe bajo presión, que no cambie de forma por miedo, que no diga sí por desesperación. Buscan solidez. Por eso, cuando alguien sólido aparece en su campo, lo notan. Puede que no sepan explicarlo, pero lo sienten. Y el respeto nace ahí, no en el discurso, no en el currículum, no en la imagen. Nace en la energía de quien no se vende barato. Si aplicas estas leyes solo para escalar, tarde o temprano te vacías. Pero si las usas para ordenarte, para proteger tu integridad en un mundo caótico, entonces el poder se convierte en consecuencia, no en objetivo. Y eso lo cambia todo. Porque ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas ganar todas las batallas. Ya no necesitas ser visto por todos. Te basta con ser claro contigo. El vacío del que hablamos al inicio no es frialdad. Es espacio.
Espacio donde no entra la manipulación ajena. Espacio donde decides con quién conectas, cuándo y para qué. Ese vacío asusta a quienes viven llenos de ruido, pero también atrae a quienes buscan algo real. Ahora entiendes por qué no todos están destinados a este camino. No porque no puedan aprender las leyes, sino porque no están dispuestos a pagar el precio interno, renunciar a la dependencia emocional. El poder exige responsabilidad, exige autocontrol, exige una ética personal que no dependa de aplausos. Sin eso, las leyes se convierten en máscaras. Con eso, se convierten en carácter. Y el carácter, a largo plazo, siempre vence al carisma vacío. Mira a tu alrededor. Observa con nuevos ojos. Empieza a notar quién habla de más, quién se explica, quién persigue, quién necesita ser visto. Y notarás algo aún más revelador. Casi nunca son quienes deciden. Los que deciden escuchan más de lo que hablan. Pausan, esperan, eligen. No corren detrás de la mesa. Se sientan en ella porque saben cuándo levantarse si ya no les conviene. Ese es el nivel final de libertad, poder irte sin resentimiento. Porque cuando puedes irte, nada ni nadie te posee. Y aquí cerramos el círculo. Al inicio hablamos de jugadores y piezas, de invisibilidad, de sentir que el mundo avanza sin verte. Hoy sabes que no era falta de valor, era falta de posición, falta de estructura interna, falta de comprensión del juego. Ahora el tablero no te intimida. Ahora ves las reglas. Ahora sabes que el poder no es un monstruo, es una dinámica. Y las dinámicas, una vez entendidas, dejan de dominarte. No necesitas convertirte en alguien que no eres. Necesitas dejar de actuar desde el miedo. Necesitas dejar de entregar tu centro por pertenecer. Necesitas elegirte, incluso cuando eso implique caminar solo un tramo. Porque ese tramo te fortalece. Y cuando regreses al mundo, lo harás distinto. Más lento, más preciso, más consciente. Ya no como pieza, sino como alguien que entiende dónde está parado. No todos lo notarán. No todos lo aprobarán. Y eso está bien. El poder real no necesita consenso. Necesita coherencia. Si algo de todo esto resonó contigo, no lo conviertas en una idea más. Obsérvate. En una conversación. En una reunión. En un silencio incómodo. Ahí es donde se entrena. Y antes de cerrar, deja que esta última pregunta se asiente en ti, sin responderla en voz alta. Si dejaras de buscar aprobación hoy, ¿quién empezarías a ser mañana? No tienes que saberlo todo ahora. Solo tienes que estar dispuesto a no volver a dormirte. Porque una vez que despiertas al juego, ya no hay vuelta atrás. Y esa es la verdadera entrada al círculo interno.